Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita buscar un carácter ASCII en un vector. Se plantea la solución en un programa de 48 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. En la función ejecutar, líneas 16 a 33, vemos entonces cómo se busca este carácter. Esta función recibe como parámetros un carácter de tipo char y una variable n de tipo entero. N será el tamaño del vector char. Vemos que en esta función se declara un vector char, se llena con caracteres aleatorios y luego el carácter que recibió la función se usa entre este ciclo. Se hace una búsqueda entonces secuencial y al final, si lo encontró, imprime este carácter. Le invitamos a visitar la tutoría búsqueda de carácter en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de ciclos de estructuras de datos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se reutilizan y se instancian con objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que son la interfaz y la implementación. En la interfaz lo que se hace es declarar o definir la estructura de un objeto, declarando los atributos y los comportamientos o funciones. Y en la implementación, líneas 10 a 34, que va entre las directivas @implementation @end. Aquí entonces se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces la interfaz tendrá la estructura y la implementación, la lógica de la clase búsqueda de carácter. Vemos la interfaz línea 6 a 8, directivas interface y end. Aquí damos nombre a la clase como búsqueda de carácter, dos puntos. Luego se hace referencia a la clase principal en ese object. Aquí entonces se declaran los atributos de esta clase. De tipo entero vemos que se declara la variable i, la variable c y una variable booleana llamada encontró. Estos atributos pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Entonces en esta interfaz línea 7 vamos a declarar el comportamiento función de esta clase. Entonces para declarar funciones, primero se indica el nivel de la función. Con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, void para funciones que no retornan datos. El nombre de la función, en este caso ejecutar. Y los parámetros de entrada. Entonces esta función ejecutar recibe como parámetros entonces un carácter de tipo char y una variable n de tipo entero. Observe que los parámetros se separan con dos puntos. Cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. De este modo queda lista y definida la interfaz. El compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase búsqueda de carácter. Veamos la implementación entonces. En la línea 11 a 15 está el constructor. Este método init se invoca cuando se instancien objetos de la clase búsqueda de carácter, o sea en la línea 44. Este método no es necesario declararlo menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. En la línea 13 vemos que se inicializa la variable encontró en falso y la variable i a 0. Esta variable i entonces será la que vaya recorriendo el vector. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de la clase búsqueda de carácter. Para usar esta clase en otros archivos es conveniente que se programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos. De ese modo se evita copiar y pegar el código en cada clase.
Para usar esta clase entonces en este programa vamos a crear un objeto en el main entre las líneas 36 a 48. El main es el método de inicio del programa. Aquí en el main recibimos de entrada un carácter y el valor de n. En la línea 44 creamos un puntero con asterisco llamado obj. Ese puntero va a ser para usar la clase búsqueda de carácter. Primero hay que instanciar un objeto de esta clase. Entonces a la clase búsqueda de carácter le invocamos memoria dinámica invocando el método alloc y luego se invoca el constructor o método init. De este modo entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase búsqueda de carácter. obj es un puntero que apunta a este objeto, entonces ya se puede usar. Línea 45 entre corchetes se nombra el puntero. Se invoca la función y se envían los parámetros. Observe que los parámetros van separados con 2 puntos y pasan por referencia, ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 45 a la línea 16 y continúa entonces buscando el carácter. Por último, línea 46, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita buscar un carácter ASCII en un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.